Bueno, vamos a dar comienzo a la charla con Patricia. Hemos silenciado los micrófonos, vamos a pedirles que mantengan los micrófonos silenciados para que se pueda escuchar y mientras habla el anfitrión, que en este caso es Luis Juez, el diputado nacional, y nuestra invitada hoy es Patricia Bullrich. Quiero contarles que es el cuarto ciclo de Unos Mates con Luis Juez. En esta oportunidad recibimos a Patricia. Patricia es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín, máster en Ciencias Políticas y Sociología de la Flaxo, licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación de la Universidad de Palermo, y diploma de honor de summa magna cum laude. Su experiencia legislativa es diputada de la Nación en 3 periodos, electa en 4 oportunidades, integró la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, autoridad de la Comisión de Seguridad y presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Su experiencia ejecutiva: ministra de Seguridad de la Nación Argentina, ministra de Trabajo de la Nación Argentina, ministra de Seguridad Social de la Nación Argentina, secretaria de Estado en Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, subsecretaria de Relación con la Comunidad del Ministerio de Seguridad B. Es autora de los libros Desafío Argentino, Yo Propongo y Desarticulación y Hegemonía del Sistema Político y Partidos. Bueno, quiero agradecerles a todos. Hoy quiero comentarles que tenemos presentes autoridades partidarias de todo el Frente Cívico, representando los 25 departamentos de la provincia de Córdoba, autoridades de la capital, con sus representantes en seccionales, subcircuitos y circuitos, además del Congreso Provincial y Departamental del Frente Cívico, diputados nacionales, senadores nacionales, parlamentarios del Mercosur, parlamentarios del Mercosur, diputados provinciales, intendentes regionales, concejales, vocales del ARCEP, tribunos de cuentas, de fundaciones, ONGs, movimientos políticos de toda la provincia y el país, y representantes de diferentes organizaciones y empresas del sector privado, periodistas y el público en general. Quiero agradecerles a todos por la participación. Quiero darle la palabra a Luis Juez, que es nuestro anfitrión en esta oportunidad, quien va a dar comienzo a la charla con Patricia. Muchas gracias a todos por participar. Luis Juez. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Patricia? Buenas tardes. Agradecerle a todas y a todos los compañeros que se han conectado. Les ruego que tomen la precaución de tener apagado el micrófono. Lo vamos a habilitar cuando venga el momento de las preguntas, así podemos hacer de esto una conversación que pueda fluir, porque si no se escucha todo y se interrumpe y queda horrible. Así que, bueno, Patricia, primero agradecerte enormemente este momento que nos brinda. La verdad que para nosotros, para nuestra estructura política, tiene un valor importante poder conocer. La idea es tener con vos una charla a agenda abierta, poder hablar de todos los temas, de los temas de actualidad, los temas que hoy a los argentinos y particularmente a los cordobeses nos tienen verdaderamente preocupados, poder hablar de la problemática actual, de lo que le pasa a la gente, de la situación institucional, el momento que vive el país. Así que bueno, yo te doy la bienvenida, te agradezco enormemente en nombre de toda nuestra dirigencia política para nuestro espacio político, que es un partido provincial que intenta Cambiemos, pero como partido provincial muchas veces hace difícil poder acceder a la relación, al contacto y a la comunicación con los dirigentes nacionales. Es importante porque es la posibilidad también de conocer en boca tuya y en boca de cada uno de los dirigentes que integran la conducción nacional el pensamiento, que nos conozcan, que sepan cómo pensamos. Se hace difícil desde el interior de la Argentina muchas veces tener la posibilidad, y valoramos enormemente este tiempo que estás tomando un día sábado a la tarde para poder charlar con nosotros.
se van a ir incorporando, por eso Nancy, que me está escuchando, incorporar, andar agregando todos los que vayan entrando, así no tenemos que andar admitiendo, en la medida que vayan entrando, dale admisión, así no suspendemos la charla. Bueno, sin tanto prolegómeno, Patricia, agradecerte una vez más. Es un placer, nos conocemos hace muchísimos años, así que es un placer que arranquemos esta conversación con vos y la palabra es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Nancy, y a todo el Frente Cívico de Córdoba, que hoy estamos en este diálogo, en esta charla, y estamos juntos Juntos por el Cambio. Yo creo que hoy Juntos por el Cambio es el proyecto más importante que ha logrado la Argentina de la oposición desde 1983. Cuando uno piensa desde el 83 cómo terminaron aquellos proyectos. Esta reunión está siendo grabada. Plantear en el mundo o en lo que es el mundo republicano, todos terminaron con una fuerza política destruida, muchas veces cooptada por el menemismo en algún momento, el peronismo más tradicional en otro, y en otro momento por el kirchnerismo. Sin embargo, nosotros, habiendo tenido problemas en nuestro gobierno, que nos llevaron a no poder llegar a una reelección, que hubiera sido lo que hubiéramos necesitado para generar un cambio profundo, nos mantuvimos como una fuerza política que está íntegra, que está unida y que tiene por delante un enorme desafío. Pero que este desafío no es un desafío simplemente electoral. Yo creo que acá es donde uno tiene que comenzar a pensar en cuáles fueron aquellos temas de nuestra gestión que nos llevaron a no tener una reelección. Y yo quisiera centrarme en dos de esos puntos que me parecen importantes para poder, como siendo o mirando por un espejo retrovisor que uno mira para atrás para ir para adelante, y en ese sentido lo quiero plantear. Nosotros tuvimos una política económica errática, totalmente funcionarios que cada uno funcionaba por su lado, sin tener un equipo en serio, y generamos algo que desde mi punto de vista en la acción política es un error, que es pensar que uno puede en una elección parlamentaria 2 años después acumular poder político y no aprovechar los 2 primeros años para generar los cambios de fondo que teníamos que hacer en la Argentina. Y los cambios de fondo en la Argentina tienen que ver con las relaciones federales, con cómo es el mecanismo de distribución y de uso del dinero de todos los argentinos, cómo funciona nuestro sistema federal, cómo los impuestos no pueden ser mecanismos de acogotamiento de la producción, cómo los estados no pueden ser los lugares donde se intenta solucionar el problema del empleo de la Argentina, sino que el problema del empleo en la Argentina es un tema del mundo privado, del mundo de las empresas, de los emprendedores, de los profesionales, de los obreros, de los técnicos, y cómo los cambios que uno tiene que arrancar, teniendo enfrente a alguien que lo único que te intenta hacer es trabarte tu poder, porque su objetivo es el poder en sí, el poder para sí, el poder para acumular poder, dinero, y no mucho más, y así lo hemos visto a lo largo de todos estos años de democracia. En consecuencia, no haber actuado quizás con rapidez como para poder generar esos cambios que Argentina necesitaba y que ahora lo vamos a tener que hacer en la próxima oportunidad,
llevaron a una situación de debilidad política, ¿no? Es como una paradoja, porque ganamos las elecciones parlamentarias y perdimos el poder político inmediatamente. Con lo cual, esos 2 años primeros nos terminaron o ir en algunas cosas sin un sentido, porque había cosas que había que hacerlas de manera gradual, por ejemplo las tarifas, o había cosas que había que hacerlas con golpes mucho más fuertes, por ejemplo la baja de los impuestos para toda la producción, o el tema de las ganancias, y todo lo que no hicimos en ese tiempo nos implicó después una pérdida de poder político que nos cayó en las 14 toneladas de piedra que nos tiraron con la primera reforma que arrancamos, que además siempre es la más difícil, que es la reforma previsional. Sin haber logrado bajar la inflación, que quizás es la reforma más importante que la Argentina tiene que hacer para estabilizar el país. El segundo tema, que a mí me parece que es un tema muy importante para un cambio de cultura en la Argentina, un cambio cultural profundo, es la cuestión social. La cuestión social de mantener a millones de argentinos en el estancamiento social no hace más que generar una sociedad que pierde toda capacidad de movilidad y de futuro. Y la transferencia de dinero, ya se ha demostrado hace muchos años, no cambia la estructura social. Lo que cambia la estructura social es una cultura basada en un incentivo de una sociedad salarial y no de una sociedad asistencial. Y esa sociedad asistencial que la mantuvimos y la acrecentamos durante nuestro gobierno, fue también, desde mi punto de vista, uno de los problemas serios por los cuales nosotros perdimos las elecciones, porque en definitiva, si gran parte de aquellos que estaban en una situación de pobreza los hubiéramos ido convirtiendo, como se hizo en Brasil, por ejemplo, a una clase media incipiente, pero una clase media, no dejarlos en esta situación de estancamiento en la que se quedaron y en la que siguen, y van a seguir si siguen gobernando estas lógicas de poder, pero que nosotros no la cambiamos, te termina pasando esto. Vos te peleás con tu votante de clase media, a la que se los hubiese puesto para mantener una sociedad asistencial, generás impuestos, tarifas, todo hacia las clases medias y a los sectores más humildes, que les tenés que dar un empujón y ayudarlos, los mantenés en una situación de estancamiento y entonces viven pensando que su vida va a ser siempre así. Y entonces la idea de cambio que nosotros pregonamos, la idea de mérito, de crecimiento, de mi hijo el doctor, se terminó. Y yo creo que en el corazón de cada argentino, hasta el argentino más humilde, eso sigue estando. Y nosotros teníamos que sacarlo afuera. Y para eso había que hacer temporalidad con las políticas sociales y no políticas sociales de eternización. Vos no podés tener a un chico de 18 años que vive de un plan social hasta los 40. No podés. Eso es absolutamente contrario a una sociedad que crece. Eso es una sociedad que se estanca. Bueno, pensando en estos dos elementos, creo que nosotros nos dimos cuenta de esto y cuando vimos que esto nos llevaba a la derrota electoral, intentamos aferrarnos a algo que nuestro gobierno no nos aferramos demasiado, que es a nuestros principios y a nuestros valores. Y ahí salimos casi en tono de desesperación a hacer las marchas del sí se puede, a decir todo lo que habíamos hecho bueno en el gobierno, a salir a plantear, nosotros teníamos un proyecto de país, que nosotros éramos la república, la libertad, el mérito, el trabajo, la representación del sueño de un país de clase media, pero era tarde.
fue tarde para revertir un resultado y además revertir la unidad que había logrado el kirchnerismo, el peronismo, que habían logrado, y que además no solamente lo habían logrado, sino que lo habían hecho con una máscara, ¿no? Alberto Fernández en la campaña mostró la máscara de algo que después no iba a hacer. Y quizás en la frustración que sentía gran parte de nuestro votante, se creyó que había un cambio, que el kirchnerismo había cambiado, que se habían transformado en algo distinto de lo que habían sido. Nos volvimos a encontrar con exactamente lo mismo, pero ya de una manera o con un carácter de degradación, porque el kirchnerismo que estamos viviendo en este momento es un kirchnerismo degradado, en la palabra, en la confianza, en la calidad de sus funcionarios, en la propuesta que le hacen al país, o en la no propuesta que le hacen al país. Y nosotros nos mantuvimos unidos y comenzamos algo, yo creo que fue muy importante y muy distinto quizás a muchas cosas que hicimos durante nuestra gestión, que fue comenzar a representar las causas de aquellos ciudadanos, de aquellas ciudadanas, de aquellos colectivos, de aquellos sectores que necesitaban sentirse representados. Y representamos la causa de los ciudadanos de a pie que sufren la violencia cuando quisieron liberar a los presos, y salimos nosotros con toda nuestra fuerza a decir que ese no era el camino, que el camino era defender a las víctimas y no a los victimarios. Salimos a defender la causa de la Argentina productiva cuando defendimos Vicentín. No era el nombre de una empresa, era una manera de pensar la Argentina. El inmigrante que vino con una mano atrás y otra adelante, que hizo su fábrica, que en el pueblo, siguió en el mismo pueblo de siempre, y que le dio trabajo a sus vecinos y que los vecinos salieron a defenderlo. Y eso se había visto tan poco, hasta el mismo Alberto Fernández dijo una de sus frases célebres, porque ya tenemos el diccionario, no voy a hacer chistes porque acá tengo a Luis Juez, así que, pero tenemos el diccionario de las frases célebres de Alberto Fernández. Una de ellas la dijo ese día, que dijo, y yo pensé que con Vicentín me iban a aplaudir. Y bueno, la gente pensó lo contrario, dijo, digamos, a ver, si yo hago una fábrica o un negocio y viene el gobierno y me lo saca, yo lo defiendo, porque Vicentín soy yo, sos vos, somos todos, todo el mundo conoce, como ustedes conocen Córdoba, y conocen la Córdoba productiva, y lo que cuesta, y por qué tanta gente vive en tantos lugares en Córdoba, y hay tantos pueblos donde tienen vida. Lo mismo pasa en Santa Fe. Uno conoce Reconquista y se emociona porque es un lugar de producción, donde uno ve la gente laburando. Y después defendimos a muerte la justicia, porque sabíamos que si Cristina Fernández de Kirchner lograba su objetivo de convertir a nuestra Corte Suprema de Justicia en la teoría del lawfare, es decir, de que todas las causas de un político son causas políticas y no de robo. Cuando roban, digamos, en realidad los meten presos por la ideología y no por los 10 millones de dólares del bolso, ¿no? Como si esos 10 millones de dólares fueran, no sé, de los que reparten en chiste a los chicos para jugar al estanciero. Entonces, es medio viejo el estanciero, pero bueno, es el que me acuerdo. Entonces, creo que defendimos fuerte eso, y fíjense que no avanzaron con el procurador, no avanzaron en el cambio del Ministerio Público, no avanzaron en el cambio de los jueces. La Corte Suprema de Justicia terminó dándole una condena por primera vez en la historia de la Argentina a un vicepresidente por corrupción y cohecho. Aunque hoy esté libre, esa mancha le va a quedar libre, digo, no esté en la cárcel, esa mancha le va a quedar
va a quedar la Argentina para siempre y a él para siempre. Y no pudieron avanzar ahí. Y después comenzamos a luchar por una manera de manejar esta situación excepcional que le tocó al mundo, que es la pandemia. La situación era excepcional, pero había que manejarla de manera equilibrada, con equilibrio. El equilibrio que no se tuvo, el equilibrio que nos va a costar mucho, y hoy hay un informe que dice que la Argentina va a ser el país que más va a tardar en recuperarse económicamente por lo que hizo con la cuarentena, por el tiempo de la economía frenada, por la cantidad de negocios y comercios cerrados, uno lo ve en cada pueblo, en cada lugar. Por la cantidad de chicos que perdieron la educación y la cantidad de profesionales que perdieron sus sueldos y trabajadores que perdieron su trabajo, y técnicos que no pudieron trabajar. Nosotros en todo momento dijimos hay que ser equilibrado. El presidente se enamoró de una forma de gestión que los 2 primeros meses, frente a lo desconocido, todos podíamos decir, está bien, todos aceptábamos, está bien, vamos a poner en orden nuestro sistema de salud, y a partir de ahí cerramos hasta ese momento. Bueno, nosotros veíamos que seguía todas las semanas, y cada vez era peor, cada vez se soportaba menos. Y así estamos. Ayer Kicillof tuvo que decir que habría las clases en la provincia porque hoy está no solamente con una total absoluta, porque nadie le da pelota, acá el fin de semana pasada se mantuvo todo abierto, y lo único que estaba cerrado eran las escuelas, sino porque además cada vez su imagen, la de su gobierno, se desploma. Cada vez hay menos argentinos que creen, que soportan lo que estaba haciendo, esta cerrazón, esta locura de tener un año y 4 meses a los chicos sin clases. Los universitarios, que en la Argentina siempre fueron revolucionarios, no sé qué corno les pasa, que no salen a pelear un poco por su presencialidad, o son tan ideológicos que prefieren callarse la boca en vez de defender que es mejor estudiar en la universidad que estudiar por un Zoom, como sería mejor hoy tener una reunión todos mirándonos la cara, que de esta manera. Por suerte la podemos tener y es importante, y esto también, esta tecnología nos ayuda, pero veo a los estudiantes universitarios muy quedados y creo que tenemos que pelear muy fuerte ahí para que eso no pase. Pero bueno, eso nosotros lo planteamos, y ustedes saben todas las veces que lo plantearon. Creo que el juez debe competir conmigo, Luis debe competir conmigo en la cantidad de horas culo, silla, televisión, ¿no? De las veces que fuimos y lo dijimos y lo planteamos, y con muchos otros dirigentes del radicalismo, como Cornejo, como otros, muchos diputados nacionales, muchos senadores que han salido a pelear por esto. Y creo que hoy en día estamos en la situación en la que tenemos que coronar esta situación de haber logrado de alguna manera representar a muchos sectores, porque nosotros pudimos cambiar de ser, y lo digo por el PRO, me hago cargo, de ser el partido de los globitos, el partido solo de las redes sociales, por ser un partido que salió a defender causas concretas, defender las tierras de Guernica, defender a los muchachos del sur que les tomaban las tierras, defender a Vicentín, defender a la justicia, salir a ser un partido que defiende a la sociedad, no que solamente hace publicidad o propaganda. Me parece que ese punto es lo que hoy nos permite mirar
con optimismo la posibilidad de recuperar una elección que nos va a llevar a tener el equilibrio que el país necesita. Si con menos diputados y menos senadores pudimos lograr que muchas cosas no se voten, con una buena elección nosotros hoy podemos lograr mucho más de lo que logramos estos 2 primeros años. Y creo que eso es una obligación nuestra. Y ya no es un problema de quién va a cada lugar, cómo, tenemos que ir todos. Acá todo el mundo tiene que ir a dar esta batalla. Y cada uno en el lugar donde mejor pueda representar este proyecto. Y creo que no estamos en condiciones en este momento, porque todos sabemos que es muy linda la elección interna, todos creemos en la democracia interna, pero hay momentos donde la gente te dice, escúchame, vos te vas a pelear con el que tenés al lado y me vas a dejar a mí sin representación. No es tan fácil explicar que vas a discutir, a menos que discutas muy claro qué proyecto político estás defendiendo. Y yo creo que nosotros, el proyecto político que estamos defendiendo es el proyecto político de un cambio de fondo, de raíz. Y a mí me parece que el cambio de fondo y de raíz se hace con fuerza. Es la fuerza del cambio, no es un cambio en el que la Argentina sigue con la misma lógica corporativa, corrupta, mafiosa que está. El cambio, y yo lo digo siempre, nosotros tenemos que ser cambiemos, no sigamos. Y en nuestro gobierno, en algunas áreas fuimos cambiemos, y en otras áreas fuimos sigamos. Y eso nos jugó la mala pasada de hoy tener este gobierno. Porque cuando uno le toca gobernar, el tiempo le pasa volando, y el tiempo y la oportunidad del cambio es corta. Y uno tiene que generar de entrada cuáles son los elementos que tiene que cambiar. Nosotros, para contarles lo que me tocó a mí me tocó seguridad. Yo dije, yo tengo que salir del modelo zaffaroniano, yo tengo que salir del modelo en el que el juez dice que no fue violación porque el violador tenía un preservativo. Yo tengo que salir de ahí, tengo que salir de eso, tengo que salir de esa locura. De un país que no protege a sus víctimas, que no protege a su ciudadanía, que no protege a la policía cuando la tiene que proteger y cuando hacen las cosas correctamente, y termina generando una sociedad de locos, porque le pagamos a la policía para que se corra en el momento en el que tiene que actuar, porque si no terminan siendo los víctimas, dejamos a la víctima sola, al delincuente lo largamos a la calle. Bueno, yo tenía esa idea en la cabeza y dije, para allá voy. Bueno, no sé, por ahí soy medio... Fui para allá. Tiene que tener en todas las áreas estratégicas, saber muy bien, saber que no se puede trabajar con los impuestos que tenemos, que nadie trabaja con los impuestos que tenemos porque te sacan 50% que vos producís, te lo lleva el Estado, que no podemos tener más empleos públicos, que no podemos tener provincias que terminan sosteniendo a las provincias absolutamente productivas, que las provincias improductivas son improductivas porque no tienen nada, son improductivas porque tienen sistemas políticos que las hacen improductivas. Formosa, que para ser improductiva, para ser una provincia pobre, decimos, no, Formosa es pobre, ¿por qué es pobre? Por el sistema político que tiene, que la hace pobre, porque Formosa tiene de todo. Es un clima, no es un desierto, y además los desiertos también se transforman, como es Mendoza, o Mendoza no transformó un desierto, para no hablar de Israel. Entonces, la lógica de la pobreza es la lógica de un sistema político que hace pobre, porque lo que genera es súbditos de ese sistema político. A mí me contaron la última vez que fui a Formosa, que en Formosa había todo tipo de producción, de todo tipo, y todo fue desapareciendo, y ¿qué quedó? Quedó el empleo público y el plan social. Y todo lo demás fue desapareciendo. El que cultivaba porotos, todo, absolutamente todo. 20 economías distintas. Uno ve Tucumán. Tucumán siempre fue una provincia morfológicamente productiva,
con los ingenios, con el azúcar, con el limón, el más sofisticado del mundo. Y Tucumán, duele el corazón ir a Tucumán, duele el corazón. Como duele el corazón ir a muchos barrios de Córdoba, que uno sabe que están reproduciendo una pobreza que Córdoba no tiene por qué tener, que tiene que ver con estos conurbanos que se van armando. Entonces, decirles que no podemos en esta elección darnos el lujo de pelearnos entre todos. Y en Córdoba yo creo que tenemos muchos dirigentes con capacidad de dar una batalla. Pero tenemos que saber también que estamos peleando contra un modelo, porque Córdoba puede ser que el peronismo de Córdoba es un poquito más soft, más light. Pero poquito va con el Pac-Man, ¿no? Se come la presa, se come la justicia, se va con poquito a poquito el país va avanzando hacia Santiago del Estero y no hacia la libertad y a la producción. Entonces, nosotros también tenemos que ganar. No nos tenemos que conformar con el gobierno de ley. No tenemos que ser, digamos, parte de ese sistema. Tenemos que cambiar ese sistema. Y yo creo que el PRO, el Frente Cívico, el radicalismo, los partidos provinciales que van a estar con nosotros, los dirigentes de distintos sectores, tenemos entre todos que dar ese gran salto, convencernos que nosotros podemos ganar Córdoba, que nosotros tenemos que ganar Córdoba, que Córdoba no está destinada a ser gobernada por el peronismo cordobés, por más que sea más light que Kicillof, y que nuestro proyecto generaría en Córdoba mucho más empleo, mucho más fábricas, mucho más libertad, mucho más capacidad de emprendimiento, mucho más unicornios, mucho más empresas tecnológicas, mucho más capacidad de cuidar a la sociedad, muchísima más capacidad de tener una Córdoba muchísimo más productiva de lo que es hoy Córdoba, más allá de que es una provincia productiva, ¿comparada con qué? ¿Con qué la vamos a comparar? ¿Con Río Gallegos? ¿Con Santiago del Estero? ¿Con Santa Cruz? No. En consecuencia, yo creo que esta elección tiene que ser la elección en la que entre todos, y sobre todo ustedes, que además son los que tienen la responsabilidad de hacerlo, porque son los que están en el territorio, son los que conocen el territorio, son los que saben y conocen, lograr una oferta electoral que ponga a Córdoba en las puertas de la gobernación. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y hasta ahora nos costó hacerlo. No podemos volver a cometer los errores que cometimos en Córdoba de dividirnos en 40 pedazos. Tenemos que lograr una lista en la que todos se sientan representados y los mejores dirigentes vayan a la cabeza. Así que espero que lo podamos lograr, porque tenemos que ganar Córdoba. No tenemos que dejarle a Córdoba ni a Schiaretti ni a ninguno. Y no importa, como les dije, y no lo quiero repetir más, que no sea exactamente lo mismo, pero nosotros somos mejores. Nosotros tenemos una idea de Córdoba mucho mejor que la que tienen ellos. Y mucho más libertad, y mucho más trabajo, y mucho más fábricas, y mucho más producción, y mucho más relación de Córdoba con el mundo, y mucho más capacidad de que sus universidades brillen, y eso es lo que, por lo menos yo como presidenta del PRO, quiero tratar de acompañar, de ayudar a que eso suceda. En esta elección tenemos que ganar Córdoba, tenemos que tener los 2 senadores, tenemos que tener 7 diputados, 6, 7 diputados, tenemos que aportar mucho para el cambio. Y esto lo tenemos que hacer en todos lados. Yo se los estoy diciendo, y ustedes leen en los diarios que en Capital puede haber internas. Bueno, a mí no me parece
no estoy contra las internas, pero hay momentos históricos en los que las buenas herramientas traen malos resultados. Y este puede ser uno, porque la gente va a decir, y estos se pelean entre ellos en vez de defenderme a mí. Eso es lo que yo siento en este momento. Así que espero que también en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy, en la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer lo mismo que les estoy diciendo en Córdoba, en todo el país. Tenemos que llevar nuestra mejor selección. Y algunos se nos caen en el camino, como pasa ahora con el COVID, ¿vieron? Como cuando River jugó con 11 y Enzo Pérez en el arco. Bueno, yo me le animo al arco, no sé, a donde me manden voy. Me le animo, aunque nunca jugué en ese lugar, pero creo que cuando estamos en un momento de emergencia como este, cada uno tiene que poder patear la pelota y jugar y ser y ir al lugar que le toca en el equipo para salvar a la Argentina de un destino, yo diría, de mediocridad. Semana lo escuché al presidente y todos estamos entre, ¿no? Porque entre la tristeza y las frases que salimos, nos reímos un poco, salimos un poquito de la angustia con la risa que nos dio la tristeza. Así que espero que podamos lograr esto entre todos. Somos todos pares. Luis habla de los dirigentes nacionales y de los dirigentes locales. Yo creo que somos todos pares. Luis y todos los cordobeses son dirigentes nacionales, como podemos ser los de la ciudad o los de la provincia o los de todos lados. Y eso también hay que meterse en la cabeza. El modelo de que todo se decide en Buenos Aires, por lo menos en el PRO, se termina. Nosotros no queremos eso. No queremos queremos que entre todos nos ayudemos, pero no queremos digitar nada. Queremos ayudar, pero no digitar. Y eso es importante, para que entre todos entendamos que el esfuerzo de la unidad nuestra es de todos. Así que muchísimas gracias al Frente Cívico por esta posibilidad. Y bueno, quizás se me fue un poquito el tiempo, pero bueno, tenía bastantes cosas para decirles. Así que ahora estoy para escucharlos. Luis, bueno, no sé, Luis, si querés decir unas yo digo, para aprovechar el tiempo, primero agradecerle a Patricia porque ha sido muy clara, extremadamente clara, y una gran tranquilidad esto de saber de que hay una unidad de concepción para tener una unidad de acción. Hay uno de los diarios, Patricia, nos ponen en un lugar donde pareciera, me gustó esa frase tuya que dijiste por ahí, una buena mecánica puede ser usada en un mal tiempo, puede ser una pésima herramienta. Y está bueno porque hay mucha gente que nos dice en serio que no se vayan a pelear en este momento, que los necesitamos todos juntos. Y eso muchas veces es fogoneado por un montón de lugares, un montón de actores, por muchos medios de comunicación y genera en el ciudadano común una zozobra importante. Así que es bueno escuchar esa reflexión tuya, por lo menos a mí me parece de una sensatez increíble. De última, si los problemas no se pueden resolver, está esa mecánica. Nancy, para aprovechar la Patricia, y no hacerla más larga, porque son las 6 menos 10, si se han anotado algunos, que hagan 2 o 3 preguntas, así lo vamos ordenando. ¿Qué te parece? Sí, tenemos gente ya inscrita para hacerle algunas preguntas a Patricia. Bueno, los voy a nombrar por orden que han pedido la palabra, así que les voy a pedir que activen sus micrófonos. Pidió la palabra Juan Pablo Peirone. Juan Pablo. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal, Patricia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Tienes coincidencia, sin ninguna duda, en nuestro frente con lo que planteaste recién. Vuelvo a preguntarte, a decirte a vos algo que le dije a Pichetto en un Zoom que hicimos un par de meses. Es muy importante. Obviamente que coincidimos absolutamente todo, pero hay algo que tiene que ver con este Juntos por el Cambio, Cambiemos Antes, que creo que fue un grueso error que tuvo mucho que ver también en esta derrota que tuvimos, que no tendría que haber vuelto más, y obviamente que nuestros errores tuvieron mucho que ver. Y hablo de la ausencia
de relación entre la dirigencia y la militancia del interior. Vuelvo a un viejo tema que lo quiero reflotar porque para mí fue fundamental. Se olvidaron de los dirigentes del interior, nos abandonaron, nos dejaron librado al azar y prácticamente no nos apoyaron, y no solo que no nos apoyaron, sino no nos escuchaban. Nosotros trabajamos, yo soy de una ciudad del interior, es Río Tercero, fui candidato a intendente de esta ciudad y tenemos una empresa emblemática acá nacional, que es la fábrica militar, en donde tuvimos en ese momento una decisión que tuvo que ver con que muchos empleados quedaron sin trabajo y era un ícono para nuestra ciudad y para nuestra zona, la fábrica militar, y quienes en ese contexto y en esa situación quienes pusimos la cara frente a los empleados que perdían su trabajo éramos nosotros, los dirigentes locales, como seguramente les pasó a muchos de quienes hoy te están mirando. Cuando tratamos de buscar una relación con quienes eran los responsables a nivel nacional para que nos escucharan, para que por lo menos nos prestara atención, porque quienes caminábamos la calle íbamos batidos permanentemente por la gente y hasta agredidos porque representamos el proyecto, porque no había nadie más que lo representáramos, éramos nosotros. Ni siquiera nos escuchaban, es más, venían interventores de fábrica militar a sentarse con quien habían puesto de directora, a quien nosotros ni siquiera nos habían permitido relacionarnos, y ni siquiera nos atendían, no es que nos escuchaban y hacían lo que querían, nos hacían esperar 2 o 3 horas y estábamos ahí a la espera de una charla mínima. Te hablo de la dirigencia más importante del interior, que tenía que ver con la fábrica militar de la provincia de Córdoba, y ni siquiera nos atendían, era un mensajito que decía, por razones de agenda, discúlpenos, pero nos volvemos. Entonces, eso, cuestiones que tuvieron que ver con el PAMI, dejaron al frente del PAMI en el interior a dirigentes kirchneristas que nunca cambiaron, nunca rotaron, se dejaron en manos del kirchnerismo lugares estratégicos, políticos, pero nosotros fue, la verdad que desde el punto de vista un problema realmente serio, porque seguía usando en propio beneficio, puntualmente en el tema del PAMI fue cuando le dejaron sin cobertura del 100% medicamentos a los jubilados, y los jubilados a mi clínica, porque el mismo kirchnerista que el PAMI en la zona les decía esto a los jubilados. Es decir, te quiero resumir y decirte que esto le pasó a todos seguramente. Hubo una ausencia absoluta entre la dirigencia nacional y representamos al gobierno en el interior. Pasó en Córdoba, pasó en la provincia de la Argentina, se olvidaron de la militancia, nosotros éramos quienes ponemos la cara, quienes trabajamos, todos los días estamos con la gente, y la verdad que esto tuvo mucho que ver, no tengo ninguna duda, nos pasó después en la elección final. Entonces, lo que te pido, Patricia, que cuando volvamos, porque no tengo ninguna duda que vamos a volver, de que esto no se repita, de que se nos escuche, que se nos incorpore, de que las decisiones que se tomen nos hagan partícipes, porque es fundamental que nosotros que estamos en el cara a cara, en el día al día, seamos escuchados y involucrados en las decisiones que tomen allá en Buenos Aires o donde sea, porque creo que es la forma de hacer política. No existe la política por Zoom ni por computadoras, existe el cara a cara. Gracias, Patricia. Mirá, Juan Pablo, la verdad que no tengo más que coincidir con lo que vos decís, porque fue algo que nosotros lo sentimos durante todo el tiempo de la gestión. Había como, yo digo que la militancia fue como Chiquilín de Bachín, ¿viste? La miraba con la nieta contra el vidrio y adentro estaba por ahí el gobernador, y entonces era como que nosotros no entendíamos que esa militancia que había trabajado, que había ayudado, que había hecho todo lo que había hecho para ganar, se la dejara de lado, y en algunos lugares hasta se llegó a ponderar de una manera absolutamente, desproporcionada a gobernadores que sabemos lo que son. Y esto fue muy, muy fuerte en todos lados y pasó muchísimo. Nosotros cada vez que íbamos a alguna provincia nos planteaban lo mismo. Miren, acá sí, pusieron al del PAMI y pusieron a uno. Ahora después, a todos los demás, dejaron a todos los kirchneristas. Y cada vez que, me acuerdo una vez en el Chaco,
que me traían los volantes que repartían los del PAMI kirchneristas en Quitilipi, en Villa Ángel, en todos lados, ¿no? Que tiraban cualquier cosa contra nosotros, o si no los atendían en la ventanilla le decíamos, no los queremos atender porque nosotros, esta es la manera de trabajar de Macri. Y la gente recibía ese mensaje todo el tiempo. Yo creo que fue muy, muy fuerte esta idea de que la militancia no tiene rol, y por eso creo que, y yo describía de alguna manera el cambio de un partido, quizás en el caso del pródigo, ¿no? De un partido que nunca tuvo una reunión, nunca tuvo un plenario, nunca tuvo una discusión, ¿no? A un partido que hoy debate, discute, digamos, y hasta se pelea, que no está mal, no está mal. Y creo que eso es fundamental. Pero además de por un tema de atención a la gente, por un problema de poder. Si vos vas a tomar el poder, tenés que tomar el poder. Y tomar el poder significa que vos tomes los lugares estratégicos nacionales y en cada provincia y analices cómo vas a llegar a cada sector social y de qué manera lo vas a hacer. Porque, ¿cuántos salieron del PAMI? Massa salió del PAMI, ¿no? Bocio salió del PAMI, y no me acuerdo, nuestro. ¿Tenemos alguno del PAMI que se hizo conocer? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si el PAMI tiene un montón de instrumentos. De acuerdo, Ocaña, que tuvo en ese momento en el PAMI tuvo una buena gestión, pero bueno, fue en el otro gobierno, pero lo aprovechó. Entonces, esos son los elementos de construcción de un poder que te hace llegar a todos los sectores. Si vos trabajás con el PAMI, trabajás con el ANSES, trabajás con las oficinas del Ministerio de Trabajo, pero para eso tenés que tener un plan claro y tenés que saber que tenés que tomar el poder. Entonces, creo que eso hay que cambiarlo absolutamente, totalmente, y de entrada, una coalición tiene que ser una coalición. Pero, a ver, te voy a contar un secreto, somos 480, no sé si lo vamos a mantener, pero te voy a contar un secreto. Yo fui ministra a los 4 años, y a mí me pasaba un poco lo mismo, porque cada vez que hablaba me daban poca bola, entonces me exilié en el ministerio. Y de lo demás era como que la experiencia política que yo podía tener no valía. Vos quedate en seguridad, bueno, yo me quedé en seguridad, no me fue mal. Pero es como que había como una especie de... Y a mí, no sé, me da vergüenza cuando salen esas cosas. Había como una mesa chica que era re... Y vos, nosotros, que éramos parte del gobierno, porque muchas veces a vos no te escuchaba. Entonces, hay que cambiar los sistemas de toma de decisión. Los sistemas de toma de decisión son fundamentales. Y es importante escuchar a todo aquel que tiene cosas para decir. Tener mecanismos bien afilados para que todo el mundo pueda participar. Y para, no solamente para que pueda participar y tener un cargo, sino para saber qué elección vamos en ese cargo. El que era representante del PAN, ¿dónde iba? ¿Quién le daba instrucciones? ¿Quién le decía lo que tenía que hacer? ¿O con quién discutía? Entonces, me parece que ese modelo es fundamental transformarlo. Así que, Juan Pablo, espero que la próxima no sufras tanto como sufriste en Río Tercero y podamos lograr un cambio en nuestro sistema de poder, que es muy importante. Sin duda. Te voy a dar esto solo, Patricia. ¿Sabés lo que me contestó Marcos Peña cuando viajé a Buenos Aires para pedirle, por favor, que necesitamos esas instituciones de poder para poder hacer política, porque si no es imposible? Me dijo, nosotros no vinimos a asaltar al Estado,
como diciendo, no tenemos por qué poner gente nuestra en lugares estratégicos para ocupar empleo para nuestra gente, porque la verdad que no vinimos a eso. La verdad que me pareció una estupidez absoluta y espero y te escucho de que esto no se repita, porque poder hacer política sin herramientas como son las instituciones que te permiten acercarte a la gente es muy difícil, por lo menos de donde vivo yo. Claro, pero además, a ver, ponele que vos digas, voy a cambiar el Estado de verdad. A partir de ahora, toda la gente que entra al Estado entra por concurso público, ciego, donde nadie sabe quién es el que entra. Bueno, hacerlo para adelante, pero para atrás vos sabés que 10 años de kirchnerismo te metieron gente en todos lados. A nosotros nos pasaba que nosotros echábamos gente y nos la volvían a tomar por el costado. Arreglaban con el sindicato y la volvían a tomar. Y yo dije, yo no los tomo de nuevo. Porque además te odia 2 veces, lo echaste. Y te ganó por el sindicato y vuelve, ese te hace la vida imposible. Entonces, digamos, cuando uno dice, abstractamente está bien decir, nosotros no queremos asaltar el Estado. Ahora, teníamos un Estado que ya estaba asaltado. Estaba absolutamente asaltado. Entonces había que cambiarlo. Había que lograr manejarlo, darle otra dirección y después comenzar un cambio que sí, que tiene que ser estratégico. Tiene que haber carrera en el Estado. Pero no carrera para el kirchnerismo y para nosotros no. Eso no. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Gracias por tu pregunta, Juan Pablo. Vamos a seguir con las preguntas. Quiero pedirles que seamos breves con las preguntas, porque son muchas personas que están para preguntar. Voy a pedir preguntas breves, así Patricia puede contestar a todos y les puede responder y pueden participar todos, ¿sí? Pero bueno, le quiero decir a Juan Pablo, terminar sí, este debate con Juan Pablo, que este sentimiento está en todo el país. Lo que vos decís se vivió en todos los pueblos, en todas las instituciones y en todo el país. Que lo que vos estás diciendo lo sintieron, te diría, el 99% de los militantes de Juntos por el Cambio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y Juan Pablo. Vamos con la otra persona que está anotada en el orden, es Tomás Casañas. Tomás, te escuchamos. ¿Cómo? Hola Patricia, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y desde ya agradecerte muchísimo por el tiempo compartido con nosotros. Mi nombre es Tomás, formo parte de la Juventud del Frente Cívico. Hoy me toca un poco ser el interlocutor, el portavoz y cohesionar las voces de un montón de jóvenes que estamos trabajando en Córdoba, desde el territorio y muchísimos frentes a la vez, para, bueno, justo obviamente al lado de Luis, para frenar este avance de autoritarismo y de corrupción. A modo de contexto, simplemente corto y de ejemplo, entre tantos casos todos los días que vamos conociendo, esta última semana, hace unos días, un joven de 22 años en un barrio del sur de la capital, la misma noche, exactamente la misma noche que abre su propio negocio para emprender, un lavadero de autos, lo desvalijaron totalmente. Un negocio que estuvo preparando durante un año, juntando sus ahorros, la misma noche lo robaron absolutamente todo. Los de inseguridad ante los robos, y en este caso la violación de la propiedad privada, para muchos jóvenes también se suma esta inseguridad de un futuro incierto. Todo esto que genera la situación del país y la constante y permanente profundización de esta situación de incertidumbre y permanentemente palpar en la realidad la desmotivación que produce el ver que el que intenta trabajar, el que intenta producir, el que estudia, se prepara, el que a su vez milita y promueve estas ideas contra la corrupción, por la libertad, con transparencia, siempre va a estar un paso atrás de los privilegios que hoy detentan un montón de jóvenes que están alineados con el gobierno, tanto desde lo público, pero así también como desde lo privado. Hoy son muchos más los jóvenes que se quieren ir del país, que lamentablemente los que estamos dispuestos a dar la batalla, y en este caso también he comentado de los universitarios, lamentablemente muchos de nosotros nos toca verlo. El 80% de nuestros compañeros de la facultad pasan más tiempo preparando la ciudadanía italiana, muchas veces del país, con sus carreras, que preparando los finales o los parciales de fin de año, por la dolorosa situación que estamos todos viviendo. Entonces, un poco la pregunta iba
qué mensaje tenías para los jóvenes o qué opinas al respecto y qué mensaje nos podés transmitir a nosotros de que estamos haciendo un esfuerzo inconmensurable, un montón de compañeros, para ponerlo en nuestra situación y eventualmente poder transformarlo también desde el gobierno. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo. Tomás, bueno, en primer lugar decirte que Córdoba tiene una estructura de seguridad, desde mi punto de vista, y yo trabajé bien con Córdoba, hubo algunos problemas, algunos funcionarios que se tuvieron que ir en medio, pero tiene una estructura de seguridad muy tradicional. Pocos de los que han hecho la mayoría de las provincias y ciudades en temas más modernos, en tener una policía más adecuada al tiempo que vivimos. Me parece que ahí van a trabajar mucho en un modelo de seguridad para mucho más dinámico del que tienen. Y Córdoba tiene índices bastante razonables de homicidios porque en relación a, por ejemplo, a Santa Fe, el tema de Rosario, el narcotráfico, tuvo una crisis fuerte, recuerdan Río Cuarto que tuvo una crisis fuerte, y tiene también una estructura judicial bastante docta, ¿no? Bastante así como, digamos, separada de la realidad o de la gente. Entonces, a mí me parece que ahí van a tener que hacer un cambio bien fuerte en el sentido de una seguridad mucho más cercana al ciudadano, de una policía que esté mucho más modernizada. La policía de Córdoba es una policía capacitada, no es que sea una policía que no esté capacitada, tiene cuerpos especiales, pero le falta una dinámica de trabajo y de modernización. Así que creo que ahí, imagínate lo que puede sentir un emprendedor que abre su negocio y lo primero que recibe es un caño en la cabeza y que lo roben. Al otro día se quiere ir y no quiere saber más nada. Eso está pasando en todos lados, pero bueno, creo que es uno de los temas que nosotros podemos mostrar una diferencia y podemos mostrar que tenemos una idea distinta de cómo solucionar el tema de la seguridad. Así que ahí creo que es muy importante que en Córdoba podamos aprovechar toda la experiencia que tuvimos en seguridad como para poder tener una propuesta, una proposición, una propuesta adecuada al momento. ¿Qué decirle a los jóvenes? Bueno, hoy lo que es que tenemos una pared adelante, ¿no? La sensación de que caminás y te chocas contra una pared. Como que no hay horizonte. Imaginás que puedes tener en Argentina un buen trabajo, vida, además en este momento tan difícil y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que sufren muchísimo lo que nos ha pasado con esta pandemia y con falta de oportunidades existen. Yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que combinar dos mecanismos en Juntos por el Cambio. El primero es el del freno, porque tenemos que, como vos también lo dijiste, la mirada antirrepublicana, contra la libertad, contra el empleo. Y la segunda es acelerador, porque ya tenemos que acelerar cuáles son las ideas que nosotros estamos proponiendo. Muchas las propusimos, pero quizás nunca fuimos demasiado claros, pero la posibilidad de plantear cómo vamos a simplificar el Estado, cómo el Estado no va a ser una carga, cómo vamos a bajar impuestos, cómo vamos a permitir que los emprendedores lo puedan hacer, cómo podemos aprovechar ser el país de Latinoamérica con más unicornios, siendo un país
con el nivel de pobreza que tiene, las facilidades para volver a una ley de el kirchnerismo la volvió a deformar, ¿no? Nos sacó las sociedades simplificadas, nos sacó los beneficios que tenía esa ley para los emprendedores tecnológicos. También, al sacarle renta al campo, también saca en Córdoba una gran cantidad de posibilidades de inversión en tecnología, porque justamente la renta del campo había permitido una tercerización con una gran cantidad de empresas nuevas que generaban, digamos, mucho recurso joven, que permitía además una adecuada distribución territorial, porque otro de los problemas que tiene la Argentina y que tenemos que encararlo es que no podemos seguir con los conurbanos, el conurbano bonaerense, el conurbano de Córdoba, el conurbano de Rosario, el conurbano de Tucumán, son lugares que están muertos. Es decir, nosotros necesitamos una descentralización. Bueno, Córdoba es una provincia con mucho pueblo, con mucha gente viviendo en sus pueblos, pero, digamos, eso significa oportunidades en el lugar donde vivís. Y creo que tenemos que hacer una propuesta muy fuerte, la relación educación y empleabilidad. La educación tiene que estar ligada a no todo el mundo va. Nosotros en la Argentina tenemos medios médicos, medios ingenieros, un cuarto de contadores, tenemos un montón de gente que empieza la universidad y muchísimos que se quedan en el camino. Tendríamos que tener un sistema mucho más integrado, porque por ahí 2 años de abogacía no te sirve nada, pero 2 años de una carrera, tener una salida laboral, te sirve para mucho. Por ahí podés hacer abogacía también, que te gusta. Entonces, la necesidad lo primero que tenemos que hacer es abrir la idea de que hay futuro. Hoy la Argentina tiene una sensación de angustia de tener una pared como de Wall, como el muro de Berlín. Tenemos que romperlo, tenemos que romper esa idea, y eso hoy está de nuestro lado, porque ellos están en el gobierno y están generando nada más que angustia, nada más que angustia. Entonces, nosotros hemos ganado cosas que no teníamos. Nosotros no éramos los radicales, quizás por su tradición con la educación sí siempre lo tuvieron, pero Juntos por el Cambio o el PRO nunca fue vanguardia en educación. Hoy somos vanguardia en educación. Bueno, eso significa que ahora nos metamos ahí a fondo y tengamos una propuesta totalmente innovadora en educación, de cómo vamos a lograr no solamente tener un alumno parado delante de un profesor parado adelante de un aula, sino cómo vamos a generar una revolución en la educación para lograr un cambio que nos permita, digamos, no ir a la velocidad a la que estamos yendo, porque a esta velocidad no llegamos más, ¿no? No solamente estamos atrás, sino que además vamos a una velocidad tan lenta que no llegamos nunca. Y tenemos que abrir, quizás te digo algo muy elemental, pero la reconstrucción de la esperanza es algo que se siente adentro, que yo creo que es lo más importante que nosotros vamos a tener que hacer. Yo siento, lo primero que tenemos que hacer llegando al gobierno es concentrarnos en bajar la inflación, en generarle, no en pensar en el que va a venir de Estados Unidos a invertir, no, en el argentino, en nosotros, en los jóvenes, en decir, bueno, vos a partir de ahora podés abrir una empresa en un día, a partir de ahora podés tener la posibilidad de estudiar acá y afuera, a partir de ahora vas a poder tener la posibilidad de una escuela secundaria que tenga un destino que no sea solamente la universidad, porque no todo el país es universitario. A partir de ahora vas a poder tener un trabajo que no dependa solo de ser amigo de... y me parece que es importante abrir ese horizonte. Hoy está cerrado y nosotros también somos responsables de abrirlo, por más que hoy no gobernemos. Pero si no lo abrimos, la angustia te mata, ¿viste? La angustia que hoy estamos viviendo y la falta de horizonte hace que vos veas el horizonte afuera. No te vas a vivir afuera y la sufrís. A mí me tocó vivir afuera. Bueno, yo estaba exilada, no podía volver, pero fue la peor experiencia de mi vida vivir afuera. Me extraña todo, ¿viste? El dulce
leche, los abuelos, todo, ¿viste? Todo tiene distinto sabor, ¿no? Te vas al supermercado y compras, y en Brasil es con sal, las dos es horrible, la salada mucha sal, la sal es horrible, entonces todo te pasa como que extrañas cada vez más cosas. Bueno, yo me he ido entonces extrañaba todo, y volví acá y dije, yo no me voy nunca más en mi vida. Y yo dijo que le transmití eso, ¿no? Entonces, muchos de su generación se van. Y él dice, yo no me voy de acá, porque, qué sé yo, ya pronto voy a poder volver a ver a San Lorenzo y a, no sé, las cosas simples de la vida, ¿no? Pero es feo irse del país. Y cuando te vas porque no te queda otra, porque cuando sos un exilado económico es peor. Así que tenemos que salir adelante y abrir el horizonte. No sé qué más decirte, Tomás, por ahí es un cliché, pero es lo que me sale. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias. Bueno, gracias Patricia, gracias Tommy por la pregunta. Está en el orden Graciela Vilata. Hola Patricia, hola a todos, ¿cómo les va? La verdad es que es un gusto tenerte. Y compañera de gabinete, Graciela. Ya lo creo. Y de la cámara, sí. La cámara. Pato, realmente un gusto escucharte. Y recién hablabas de corrupción. Y yo decía, el kirchnerismo no estuvo acostumbrado a los bolsos de López, al sobreprecio de la obra de Báez y a esas cajas de seguridad, a hijos con unas cuentas que no son inexplicables que las tengan en las cajas de ahorro, pero ya llegaron al colmo de robarse las vacunas, que robarse las vacunas significa robarse la esperanza, porque la vacuna puesta en un brazo que no corresponde es la muerte temprana de algún ser querido, ¿no? Y tal vez no pueda ser del todo objetiva porque familiarmente nos golpeó muy fuerte. Pero cuando uno escucha al jefe de gabinete decir, ¿no es cierto?, después de haber visto los vacunatorios VIP, el hisopado, tubo de César, y cuando uno escucha al jefe de gabinete que las vacunas que no llegaron era por el costo, sin argentinos que ya vamos a llevar perdidos unos días nada más. Yo te escuché el otro día y la verdad es que hasta cuándo poder avanzar contra la esperanza de los argentinos. Y este tema de falta que vos también lo has explicado, ¿vos creés que eso se puede revertir para que realmente nos llegue la cantidad de vacunas que necesitamos para por lo menos recuperar el sector, o sea, la actividad, para recuperar justamente cosas está tan delicado porque tiene casi el 90% de la ocupación de las camas en las UCI, la posibilidad de que uno los ve en las manifestaciones y la verdad es que te da mucha tristeza porque lo único que te piden es poder trabajar. Las vacunas significan eso, poder abrir. ¿Vos creés que eso se va a poder romper, atento que es un negociado del gobierno? En primer lugar, Graciela, el otro día, hablando con vos, me enteré de lo que había pasado en tu familia y la verdad que lo sentí mucho y me impresionó mucho y bueno, mi solidaridad en que puedas estar hoy acá y luchándola, ¿no? Así que gracias. Habla muy bien de vos y de tu fortaleza. Mirá, en primer lugar yo creo que tenemos que empezar a hablar de las verdaderas estadísticas, ¿no? Porque nosotros decimos que ahora tenemos más muertos que Estados Unidos por millón de habitantes. Ya. Tenemos mucho más, porque Estados Unidos tuvo muchos muertos cuando no había vacuna y dejó de tener muertos cuando había vacuna. Quiere decir que si vos tomás los muertos de la Argentina, que más de la mitad de los muertos se produjeron cuando ya había una salida para la crisis para el virus del coronavirus, es mucho más grave lo que hicieron. Porque no es que
no es que no tuvimos la oportunidad. Lo de Pfizer es evidente, digamos, no porque lo dije yo y se tapó la olla de todo, de que hoy hubiéramos tenido 8 millones de vacunas, pero lo de Pfizer está atado a un modelo de compra de vacunas que ha sido total y absolutamente corrupto. Totalmente corrupto. Pfizer no va a llegar a la Argentina. No va a llegar porque te están diciendo exactamente lo contrario. Te dicen, no vamos a hacer una ley a la medida de Pfizer. La ley la hicieron a la medida de Pfizer. Porque los que hemos sido diputados, y vos has sido diputada y Luis es diputado, vos sabés que cuando de golpe te viene a las 3 de la mañana y te dicen, che, le vamos a poner una cita a la ley, ahí, nadie lo vio como un problema porque no se había discutido, y nosotros quizás tenemos que haber dicho, no, para, que vuelva a la comisión, no vimos esta ley, cosas importantes, nos dimos cuenta, pasan esas cosas. Pero si a nosotros nos han dicho que esa era la palabra de Pfizer, nunca hubiéramos aceptado poner esa palabra, porque vos que estuviste en el Ministerio de Defensa, ¿sabés el esfuerzo que hizo el hospital militar y que hicieron y la cantidad de las Fuerzas Armadas y de ciudadanos que fueron los que pusieron el brazo y el cuerpo porque no se sabía si la vacuna iba a dar buen resultado o no? Y que eso merecía tener esa capacidad de compra preferencial de las vacunas. Y hicieron la ley para que no entre el contrato con Pfizer. Entonces, esa palabrita que le soplaron a Cecilia Moró, esa palabra que le soplaron a Cecilia Moró, fue para impedirlo. Y ahora dicen, y ahora no las queremos comprar. Es que no pueden comprarlas. Porque además, evidentemente, eso está atado a las que sí compraron. Las que sí compraron, que están llegando en mula, ¿no? Porque llegan lentas, tarde, ahora por ahí va a haber más flujo porque hay más vacunas, pero nosotros nos perdimos toda la vacuna Pfizer, toda la vacuna Johnson, toda la vacuna Moderna, todas las vacunas que tienen un origen. Y todas las con las que habíamos hecho experimentos, sobre todo la Pfizer y Johnson, que también hicimos experimentos. Entonces, acá hay un gato encerrado que va a saltar. Y yo le metí el dedo en la llaga y de golpe empezaron a dar toda la información que no habían dado nunca. Y esa información es una información que los hunde más. Porque dicen, no las compramos porque eran caras. ¿Cómo caras? ¿Qué es caro? ¿Qué es caro? ¿40.000 muertes son caras? Todos los días de paro obligatorio que tuvo la Argentina, ¿sabés cuánto perdemos por día? 380 millones de dólares un día parada de la Argentina, los 9 días parados. Somos el país que perdió más después de Perú en Latinoamérica, 10 puntos de nuestro PBI el año pasado. Y este año, de nuevo, nos vamos a retrasar. Tienen que abrir todo, además nadie les da plata, pero no va a venir, no se destraba. Ahí está atado, eso está atado a AstraZeneca, está atado a la Sputnik, porque fíjate que los países que tienen Sputnik tienen vacuna norteamericana. Usá los mapas, te vas a dar, ahí hay un tema geopolítico, hay un tema con AstraZeneca, que además es una vacuna, dicen que es buena, pero los que se lo dan se quedan 2 días así complicados porque te da fiebre y es, digamos, protege, pero es una vacuna muy fuerte. Y yo creo que no la vamos a tener, porque estos están absolutamente decididos y tienen acuerdos secretos. El memorándum con Irán es lo mismo. Nos hicieron con la vacuna lo que nos hicieron con el memorándum con Irán. ¿Entendés? Es decir, negociaron con nuestros, con aquellos que nos pusieron condiciones que hicieron que los argentinos terminásemos como estamos, con una cantidad de muertos que no nos merecíamos tener, porque ya la vacuna, porque ya el coronavirus tiene una cura. Así que nosotros tenemos que seguir peleándola y llevar
me contaron que el otro día estuvieron por llevar la ley a la sesión y no la llevaron. Le tenemos que llevar la ley a la sesión y discutírsela. Meterle la ley, en vez de discutir si vamos a hacer el lenguaje inclusivo, que puede ser muy importante para mucha gente, pero además es inconstitucional. No te pueden dar pautas si vos hablas de una determinada manera, y seamos conscientes que nosotros somos constitucionalistas, creemos en nuestra Constitución, no podemos ponerle límites a la libertad de expresión y darle plata a aquel que habla como yo quiero que hable, ¿viste? Porque entonces, mañana digo, bueno, todo aquel que habla del plan de gobierno del Frente de Todos, le doy pauta, y el que no habla en contra de eso, no le doy pauta. Una locura. A ver, nosotros tenemos principios, no podemos votar cualquier cosa, porque es políticamente correcto votar el lenguaje inclusivo. No podemos, porque vamos en contra de nuestros principios. Y el otro día teníamos que haberle metido esa ley, decirle, voten esta ley, ¿por qué no la quieren votar? Para dejarnos sin ninguna vacuna de las que está donando Estados Unidos. El papelón del presidente de España que vino y venía con 22 millones de dosis para Latinoamérica, y como eran todas Pfizer, no pudo decir nada en la visita, y también la Unión Europea va a donar, y nos quedamos afuera porque negocian nuestra vida, nuestra salud, y negocian monopolio con la A, no voy a decir más porque si no después me van a hacer otro monopolio con la marca A, ¿no? Monopolio político con la marca B, y todas las demás afuera. Hicieron todo lo posible para que no estén. Y nosotros tenemos que machacar para que no ganen esta batalla. Un problema de las consecuencias de esto, y las que siguen siendo. Han tenido que salir a abrir, ya fue todo de las manos. Ya nadie de pelota. Dijeron cerramos una idea, nadie cerró nada. Lo único que cerraron eran las escuelas porque las apoyaron. Así que yo creo que esto lo ganamos peleando, Graciela. No lo ganamos, lo ganamos peleando. Metamos el proyecto en el Congreso en la próxima sesión, y hasta que no se discute ese proyecto no les discutamos nada, no les discutamos el lenguaje inclusive en los medios de comunicación. ¿Viste? Vayamos a las cosas importantes de la sociedad en este momento, eso es lo que yo pienso. Gracias, Pato. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta más, y si no se nos está haciendo muy largo, ya llevamos 1 hora y media y la verdad estamos abusando de la generosidad de Patricia. Así que una pregunta más. Luis, te quería dar la palabra a vos. Vamos con una pregunta más. Bueno, o como quieran. No sé. Patricia, la verdad que podemos estar escuchándola hasta las 12 de la noche, pero... Bueno, estamos. Yo le pido disculpas. Patricia, totalmente de acuerdo. Bueno. Patricia, disculpa, una pregunta más para no... Dale, tranquilo. Bueno, el que manda después. No, porque ya... Bueno, dale, da una más. Dale. Una más y no podemos más. Bueno, Walter como dicen en la cancha. Walter Gisper está en Hola, doctora. La verdad que la estaba escuchando con atención y me pareció muy bien los 2 puntos que usted plantea como central. Y yo tengo la percepción que hay una pelea vertical y una pelea horizontal. Vertical con el kirchnerismo y horizontal el debate junto por el cambio, ¿verdad? De que cuáles son los rumbos que usted lo ha explicado también. Yo soy de Carlos Paz, usted estuvo la última vez ahí, y Córdoba tiene como 4 grandes sistemas productivos, ¿no? El agropecuario, lo cual nuestro gobierno en realidad ha tenido muy buena relación con el sector y debe ser uno de los aspectos positivos que el gobierno de Juntos por el Cambio puede ponerle a ver. El sector servicio, el sector industrial y el sector turístico, ¿no? Bueno, mi departamento, mi localidad, tiene su economía centrada en el turismo, ¿verdad? Que la política, la y la anterior también en nuestro gobierno, ha sido muy por lo menos en contra en el sector. Y esto ni lo espero, sí plantearle la necesidad
que escuchemos los sectores económicos, seamos gobierno, ¿no? Esto que en algún momento había planteado tanto Juan Pablo, o que usted plantea que se da en otros lugares, creer que el cargo garantiza conocer de todo, bueno, en nuestro sector por lo menos no. Si tengo para decir el turismo, se lo agradezco, y si no, la reflexión de que si volvemos a ser gobierno, si la ciudadanía nos da esa oportunidad, que tener la posibilidad, que nuestro gobierno escuchar los sectores económicos, ¿no? Bueno, Walter, decirte que me parece fundamental. Digamos, un gobierno tiene que tener una capacidad de diálogo permanente, y esa capacidad de diálogo la tiene que tener con todos los sectores, y además poder entender exactamente qué le está pasando a cada uno. Porque muchas veces, digamos, uno trabaja pensando que a un sector le pasa X cosa y le está pasando algo totalmente distinto, y algo que es fácil de destrabar, o fácil de cerrar, o fácil de lograr, y sin embargo no terminamos de escucharlo, ¿no? No terminamos de escuchar. Entonces, me parece fundamental. Yo creo que todos sabemos que la industria del turismo es una industria que ha salvado países, el caso de España, y sigue siendo una de las entradas de divisas más importantes que tiene España, a pesar de que España ha crecido muchísimo en muchas otras economías. Y nosotros tenemos muchísimas zonas y lugares inexplorados de la Argentina para el turismo, digamos, y tenemos también todavía muchísimas trabas para lograr generar facilidades. Así que, ¿cómo escucharlo? Yo por ahí me pregunto, ¿no? Catamarca es una de las provincias más lindas de la Argentina. No tiene nada para el turismo. No tiene nada. Y no sé si... No me animo a decir que es la más linda, pero es como que no hay situación importante de pensar en esas nuevas posibilidades de tener provincias que tienen su economía, que vive el Estado, y podría vivir perfectamente de muchas otras cosas. Así que sí, mi respuesta es sí. Importantísimo lograr hablar con cada sector y tener metas de trabajo con ir logrando con los problemas que tienen, las trabas, y esto es bueno que empecemos a hacer desde ahora, que no lo hagamos cuando seamos gobierno, sino que lo hagamos desde ahora, porque nos va a permitir llegar y poner en marcha muchas cosas, mucha desburocratización, muchos trámites al cohete que se hacen, muchos caminos difíciles para llegar a lograr que te habiliten un lugar o que te permitan. Entonces, yo creo que lo tenemos que hacer desde ahora. Desde ahora me parece que es una buena iniciativa pensar en esas mesas sectoriales para poder trabajar cada uno de los sectores económicos. Así que es una buena propuesta para Córdoba y para el país. Así que gracias, Walter. Gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias, Walter, gracias, Patricia. Luis, te doy la palabra. Bueno, yo acá me han entrado no sé cuántos mensajes, pero no, yo les quiero decir a los compañeros, no, imposible que la tengamos a Patricia todo el día hablando, imposible. Yo quiero que entiendan, no es que le estamos coartando la posibilidad, pero es imposible, ya llevamos 1 hora 45 y hay compañeros que te dicen que se están quedando sin datos. Bueno, Patricia, agradecerte, lo digo en nombre de todos, porque este es el sentimiento. Vos no sé si has alcanzado a percibir el nivel de atención. Ha sido muy, te conozco hace muchos años, pero ha sido muy profundo todo lo que has dicho. No solamente tema interno, no ha esquivado una sola pregunta, ha ido al hueso en cada una de las cuestiones, ha sido más que clara con cada una de las respuestas.
yo te quiero decir porque lo que estoy viendo en el celular que me estalla, hay un nivel de... esta no ha sido una charla de ocasión para ver cómo sorteamos el encierro haciendo un Zoom o nos enganchamos en Netflix. La verdad que ha sido extremadamente productiva porque no ha esquivado una sola respuesta aun cuando la misma puede haber sido urticante o no. Así que eso tiene un valor porque la verdad que son las respuestas que nosotros necesitamos tener, saber claramente dónde estamos parados, saber que somos capaces de tener una autocrítica, saber que esa autocrítica que vos ensayaste es la que la gente hoy nos pide en la calle, yo soy de los convencidos que si hoy tenemos lo peor del peronismo, que es el kirchnerismo, es por los errores que hemos cometido. Está bueno que nosotros tengamos capacidad para hacer una autocrítica y decir nos equivocamos en esto y esto, porque si no la gente no nos va a. Así que yo valoro enorme la capacidad de tener autocrítica. Y sin más, extremadamente agradecido por el tiempo que nos ha dispensado. La verdad ha sido más que productivo. Seguramente en algún otro momento agradecerle a Ali, ha estado, la verdad, su secretaria ha estado en contacto con Nancy, de comunicación y con la gente de redes del espacio nuestro toda la semana para poder armar este Zoom que parece, pero como no queríamos que nada se nos pasara, ha trabajado mucho la gente para votar y poder ver claramente que no tengamos ningún. Yo te agradezco enormemente en nombre de nuestro espacio político, Patricia. Nosotros somos militantes, la política para nosotros es una herramienta, nosotros militamos convicciones. Nos ha ido en la vida muchas veces muy mal y muchas veces mal. De vez en cuando hemos festejado algún campeonato muy chiquito, pero nunca dejamos de pelear. Somos así como vos, de aguerridos, peleadores, así que escuchar personas que nos interpretan en nuestra forma de pensar y en los valores que nosotros tenemos, que particularmente eso es lo que nos une, los valores que tenemos, nos llena de satisfacción. Así que te agradezco enormemente este tiempo que nos ha dispensado en nombre del Frente Cívico. De verdad que estamos más que agradecidos. Muchísimas gracias, Pato. Muchas gracias en serio. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, les pido a todos, les agradezco a todos la participación, la presencia, la buena predisposición. Y si quieren pueden prender los micrófonos para darle un fuerte aplauso a Patricia y agradecerle su participación. El micrófono. Patricia. Gracias. Sí. Gracias, Pato. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Luisito. De la Patagonia escuchamos. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Cristian Heredia de la varilla que escuchamos. Bueno, gracias, Alfredo. Gracias, Patricia, y gracias por ponerle el cuerpo al momento que estamos viviendo. Gracias, Patricia, muchísimas gracias. Una ganadora. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia, desde Buenos Aires.